4. La tercera ola del feminismo. Como se dijera más arriba, no hay acuerdo unánime respecto de qué debe ser considerado como propio de la primera, segunda o tercera ola del feminismo. Empecemos, pues, remarcando esta advertencia. Algunos autores consideran que el feminismo que surge en los años 60 del siglo XX es, en verdad, una segunda ola de feminismo, mientras otros consideran que es una tercera ola feminista, como nosotros, pero difieren en tanto que ubican al sufragismo como segunda ola. Como quiera que sea, nosotros hemos preferido seguir un criterio distinto, y considerar el feminismo ilustrado, liberal y sufragista, como una primera ola, el feminismo marxista como segunda ola, y el feminismo culturalista, radical o neomarxista como tercera ola, responsable de la germinación de la llamada ideología de género. Aclarado esto por si hiciera falta, el feminismo que pasamos a describir sucintamente tiene la particularidad de moverse no en el terreno de las reformas políticas formales, como el liberal, ni en el terreno casi excluyente de la economía como el marxista, sino en un campo mucho más vasto y, por lo tanto, más complejo, el de la cultura. La filósofa española Amelia Valcárcel entiende que el surgimiento de la tercera ola feminista fue precedido por lo que ella denomina un interregno, el cual queda definido por la pluma de la norteamericana Betty Friedan y su libro La mística de la feminidad publicado en 1963, el cual fue una obra clave para el feminismo de los 70. En este trabajo, Friedan entiende en resumidas cuentas que la liberación de la mujer no fue lograda con las victorias feministas en el terreno de los derechos civiles y políticos. ¿Qué seguía oprimiendo a las mujeres entonces? Pues aquella responde que los aspectos culturales del rol femenino, es decir, las reglas informales que se asociaban a la mujer, entre ellas, la de ser esposa y madre por ejemplo. Friedan no entiende que las nietas de las feministas sufragistas no hayan continuado la lucha de sus abuelas en renovados planos de la vida y, al contrario, que se hubieran acomodado sin más al rol de la mujer esposa y madre de hijos. Ello se debía, según Friedan, a que una superestructura cultural había desarrollado una mística de la feminidad, que resultaba opresora. En palabras de la autora, de acuerdo con la mística de la feminidad, la mujer no tiene otra forma de crear y de soñar en el futuro. No puede considerarse a sí misma bajo ningún otro aspecto que no sea el de madre de sus hijos o esposa de su marido. En honor a la verdad, no podríamos decir que el de Friedan sea un libro comprometido a fondo con ideas izquierdistas. De ahí que digamos, siguiendo a Valcárcel, que es un interregno, un prólogo a lo que será la tercera ola feminista. En efecto, lo poderoso de Friedan es su crítica culturalista, que excede con creces lo estrictamente político, jurídico y económico, y que se mete en lo más recóndito del hogar, alcanzando incluso dimensiones estéticas que serán tan propias de la tercera ola. Ya la activista y escritora norteamericana Mary Inman, en su libro En defensa de la mujer, 1940, uno de los cuales precisamente inspira a Friedan, había concluido que la feminidad elaborada y el énfasis excesivo en la belleza mantienen a las mujeres en el avasallamiento. Estas son las semillas del culto a la fealdad y al mal gusto que caracteriza a nuestras feministas radicales de hoy. No obstante, los hechos que suelen identificarse como originadores de la tercera ola feminista son, como no podía ser de otra manera, los del Mayo francés de 1968. Y el libro que se ubica como fundacional de esta ola es El segundo sexo, de la escritora existencialista Simone de Beauvoir, publicado en 1949, 4 años después de que en Francia el voto femenino se hubiera hecho realidad. La ideología de Beauvoir es bien conocida. Era una marxista convencida. Su libro, La larga marcha, por ejemplo, es una defensa de la revolución cultural china, campaña de masas liderada por el genocida Mao Zedong cuyo fin fue evitar que China abandonara el comunismo ortodoxo y que consistió en asesinatos masivos, torturas de todo tipo, campos de concentración, destrucción cultural, hambrunas y persecuciones. En la ciudad de Shantou hoy puede visitarse un museo que recuerda gran parte de todos estos horrores que Simone de Beauvoir celebró. En efecto, la ideología de género tiene su origen y desarrollo en el seno de la ultraizquierda, como veremos a lo largo de este subcapítulo. No se trata de un fenómeno ideológico que se desprenda de ninguna corriente moderada ni centrista, a pesar de que el correctismo político de nuestros tiempos haya adoptado a pie juntillas la mayoría de sus postulados.
Al momento de escribir su obra El segundo sexo, de Beauvoir está advirtiendo que las concepciones ortodoxas del marxismo, tal las repasadas en apartado anterior, no aciertan en su aplicación real encarnada en la Unión Soviética, con las promesas de liberación femenina. El ideal maternal del estalinismo no iba de la mano de las ideas de una detractora de la maternidad como de Beauvoir. El problema económico es ciertamente determinante en tanto que condición necesaria, pero a todas luces se presenta insuficiente a los ojos de nuestra escritora. Y aquí es donde ella da un gran paso al poner en primer plano la necesidad de un cambio cultural de fondo, en las costumbres, en las creencias, en la moral. Sus esfuerzos por explicar el conflicto a través de una mezcolanza entre marxismo y psicoanálisis ya encuentra antecedentes nada menos que en las propuestas teóricas de la Escuela de Frankfurt. Institución intelectual tan importante y hasta decisiva en la edificación teórica de lo que aquí llamamos neomarxismo o marxismo cultural. No obstante, preciso es no engañarse. De Beauvoir solo parece tener críticas para con la sociedad occidental y capitalista. A lo largo del millar de páginas que contiene su obra, prácticamente no puede leerse críticas para con la opresión de las mujeres en el bloque comunista. Antes, al contrario, podemos leer pasajes apologéticos como el que sigue. Es en la Unión Soviética donde el movimiento feminista adquiere la máxima amplitud. Y llega incluso a predecir, fallidamente por supuesto, que bajo el régimen comunista la liberación de la mujer estaba asegurada. El porvenir no puede por menos que conducir a una asimilación cada vez más profunda de la mujer en el seno de una sociedad otrora masculina. Hasta miente o ignora de manera flagrante cuando anota que excepto en la Unión Soviética, en todas partes le está permitido a la mujer moderna considerar su cuerpo como un capital para explotarlo. En efecto, pretende hacer creer al lector que el comunismo, consecuente con la promesa de Engels, ha acabado con la prostitución cuando, en rigor, esto nunca ocurrió tal como vimos anteriormente. La pregunta que surge de inmediato es: ¿era de Beauvoir malintencionada, o simple y tristemente aquello que Lenin llamaba idiota útil? Como quiera que sea, vayamos directo al contenido de El segundo sexo. La obra más importante del feminismo del siglo XX. La tesis central de la autora es que mujer es un concepto socialmente construido, es decir, carente de esencia, artificial, siempre definido por su opresor, el hombre. La famosa frase que resume la propuesta teórica de Beauvoir es: no se nace mujer, llega una a serlo. La tarea de la mujer como género que pretende liberarse es, en este orden, romper con ese concepto cultural de mujer y recuperar una presunta identidad perdida. El primer principio del existencialismo, corriente filosófica a la que adscribe de Beauvoir y que tiene por célebre referente a quien fuera su pareja, Jean-Paul Sartre, es la afirmación de que en el ser humano la existencia precede a la esencia. Esto quiere decir, en pocas palabras, que el ser humano no es nada más que aquello que él hace de sí mismo. No existe nada como una naturaleza humana. Todo lo que al ser humano respecta, es el resultado de los procesos históricos que envuelven el devenir de las sociedades. No es este el momento de efectuar una crítica extensa a esta visión filosófica. Pero consideremos por ahora el peligro de abolir en nuestra conciencia cualquier determinación natural en el ser humano. Tendríamos como resultado la imagen de una persona humana suspendida en la nada, alienada respecto de toda realidad exterior, incapaz de orientar sus pautas culturales de acuerdo a lo que, por razones evidentemente naturales, resulta auspicioso para su mantenimiento y crecimiento. Una sociedad podría moralizar como pauta cultural la ingesta de gasolina, por ejemplo, pero las personas que se ajustaran a esta conducta no podrían evitar las consecuencias mortales de tal práctica. Del mismo modo, otra sociedad podría legislar la abolición de la maternidad, como a más de una feminista parecería agradarle. Aunque aquella no podría escapar al destino que, por la naturaleza finita del ser humano, le espera: la total extinción. Va de suyo que esto no quiere decir que la historia y la cultura no moldeen una incontable cantidad de caracteres del ser humano. De ninguna manera pretenderíamos negar tamaña verdad. El hombre es cultura, pero también naturaleza. O mejor dicho, el hombre es naturaleza, pero también es cultura, en ese orden. Y tan cierto como ello es también el hecho de que su cultura triunfa cuando no va en detrimento de la naturaleza. Puede concebirse el desarrollo de una sociedad humana que, por ejemplo, establezca el rito cultural de castrar a todos los varones recién nacidos. ¿Y qué hay de una sociedad cuyos miembros determinen, como en el experimento social de Alain Sokal,
que la ley de la gravedad es también una construcción discursiva y, por añadidura, decidan que pueden arrojarse del rascacielos más alto sin esperar nefastas consecuencias de ello? Volviendo al núcleo de nuestro tema, para explicar la génesis de la opresión, de Beauvoir va a ofrecer una explicación histórica y antropológica de la mujer, que se retrotrae a las primeras formas remotas de comunidad del ser humano. Los grupos nómades que precedieron a la agricultura, posiblemente ubicados cronológicamente en la Edad de Bronce. La raíz de la opresión femenina, según su tesis, se encontraría en el hecho de que las mujeres primitivas no podían participar de actividades presuntamente valoradas por el grupo. Fundamentalmente, la caza y la guerra. Es el peligro connatural a estas actividades el que le concede a las mismas toda su importancia social. Bajo una visión que anula el dato natural, la exclusión femenina debería ser buscada, a través de un movimiento circular, nuevamente en la cultura, y así hasta el infinito. Pero lo cierto es que la naturaleza explica muy claramente el hecho de que las mujeres hayan sido protegidas por el grupo de los peligros de la guerra y la caza. Las condiciones naturales de la reproducción y la maternidad por un lado, y las características físicas de su cuerpo por el otro, estructuraron la división de tareas elemental de nuestros antepasados más lejanos. Y ello parece haber sido necesario para la conservación y reproducción de la especie. Llamativamente, de Beauvoir reconoce este hecho que, por sí solo, bastaría para derrumbar su tesis fundamental de que en la mujer no hay nada más que cultura. El embarazo, el parto, la menstruación disminuyan su capacidad de trabajo y las condenaba a largos períodos de impotencia. Para defenderse contra los enemigos, para asegurarse el sustento y el de su progenie, necesitaba la protección de los guerreros y los productos de la caza y de la pesca, a las que se dedicaban los hombres. Anota la escritora. Y es que si aquella acepta que la fuerza física y la reproducción explican la primitiva exclusión de la mujer respecto de tareas que serían relevantes, la lógica más elemental nos anuncia que la naturaleza ha tenido parte en la formación cultural y no puede ser, por tanto, descuidada en un análisis sobre la mujer y su condición. Si fue el cuerpo femenino el que, con arreglo a sus condiciones y funciones biológicas, hizo de la mujer una mujer, entonces no parece tan convincente, e incluso, parece contradictoria, la célebre frase, no se nace mujer, llega una a serlo. Las contradicciones de la mujer de Sartre son en muchos pasajes llamativas. El prestigio del hombre se deriva, nos dice aquella, de que las actividades que le son propias encuentran su trascendencia en el hecho del peligro. Para aumentar el prestigio de la horda, del clan a que pertenece, el guerrero pone en juego su propia existencia. La peor maldición que pesa sobre la mujer es hallarse excluida de esas expediciones guerreras. No es dando la vida, sino arriesgando la propia, como el hombre se eleva sobre el animal. Olvida aquí la autora los peligros intrínsecos de la maternidad, acentuados sobremanera en tiempos pasados, en los cuales el parto era causal de muerte con elevadísima frecuencia. En efecto, si es el riesgo ofrecido al grupo el que da sentido al prestigio del hombre, no hay altos riesgos también en la actividad más específicamente femenina de todas, el parto. El problema, acaso, es que Simone de Beauvoir no considera que nada de lo que biológicamente es propio de la mujer, pueda ser considerado actividad en tanto que proyecto vital. Parece haber misoginia detrás de sus argumentos cuando decreta que engendrar, amamantar, no constituyen actividades, son funciones naturales. Ningún proyecto los afecta. Por eso la mujer no encuentra en ello el motivo de una altiva afirmación de su existencia. Sufre pasivamente su destino biológico. Es llamativo que quien nunca engendró ni amamantó efectúe semejante declaración. ¿De dónde saca la filósofa francesa que el hecho de traer una nueva vida al mundo y bregar por su cuidado y desarrollo no está afectado por ningún proyecto? No queda nada claro. Parece ser que su propia biografía afecta sus argumentos. Ella nunca quiso parir hijos y, al contrario, escogió matarlos en su vientre. Es paradójico que para de Beauvoir dar vida no sea un proyecto, mientras que matar sí lo sea. Y todavía más. El autoritarismo en esta materia de Beauvoir quedó a las claras en un diálogo de 1975, cuando ella argumentó que no se debería permitir a ninguna mujer que se quedara en casa para criar a sus hijos. La sociedad tendría que ser completamente distinta. Las mujeres no deberían tener esa opción, precisamente porque si existe tal opción, demasiadas mujeres la van a tomar. ¿Deberían entonces las mujeres tomar las opciones que de Beauvoir ordena? Como quiera que sea, lo más importante de la obra de Simone de Beauvoir es haber pincelado los primeros esbozos significativos de la ideología de género.
La distinción entre sexo y género aparece, pues, bien clara en su trabajo. El sexo, como dato natural, no guarda ninguna relevancia. El género lo es todo.